Ok. Buenas noches. Bienvenidos pues a los que nos acompañan hoy de manera presencial. También un saludo a todas las personas que nos acompañan a través del Zoom en esta nueva actividad en esta nueva jornada del seminario que hemos dedicado a la formación del analista. Hoy vamos a hacer un trabajo muy especial porque tenemos un invitado que está desde Barcelona. Él se llama Pedro Pablo Arévalo. Entonces, de entrada, mi agradecimiento por aceptar esta invitación, Pedro Pablo. Pedro Pablo es venezolano. Él se presentó al pase, no recuerdo exactamente la época. Tú ahorita puedes dar las precisiones que consideres. Fue nominado ahí y digamos que esta nominación tuvo efectos muy importantes para él y para su transmisión en relación a la escuela y para su formación como analista. Pedro Pablo, en un tiempo, hace algunos años, salió de Venezuela, estuvo un tiempo en Colombia, trabajó un tiempo en Pereira y luego se instaló oficialmente en Barcelona. Pedro Pablo, o sea, deducirán que para Pedro Pablo en este momento son las 2 de la mañana y entonces trabajaremos más o menos hasta las 8:20, 8:30 nuestras, que serían las 3:30 de la mañana de Pedro Pablo. Te agradezco muchísimo el esfuerzo que haces para acompañarnos. Bueno, les decía, él después se radicó en Barcelona. Él es analista miembro de escuela, es miembro del Foro Psicoanalítico de Barcelona. Actualmente él representa la Federación de Foros de España ante el CIE, ¿es así? La Comisión Internacional de la Garantía. Bueno, es máster en teoría y práctica psicoanalítica. Y Pedro Pablo, con quien hemos tenido pues como intercambio, muchos intercambios en distintos momentos, él también tiene un seminario sobre la formación del analista. Él lo tituló La formación del analista de Freud a Lacan. Entonces, a veces por la enorme diferencia horaria que tenemos, pues no tenemos los mismos asistentes. Hoy no sé, no tengo manera de ver quiénes están, pero quedamos en que íbamos a invitar por lo menos a los colegas del continente americano que tuvieran oportunidad de conectarse para acompañarlo también a Pedro Pablo en este trabajo que va a hacer hoy. Hemos intentado realmente desde que comenzó el seminario que yo declaré para el Foro de Medellín y el Foro de Bogotá, hemos intentado mantener abierto como el debate sobre la problemática que implica la formación del analista. Entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que su participación es muy valiosa. Le agradezco muchísimo el esfuerzo que está haciendo hoy. El sábado también nos va a acompañar en la actividad del sábado, que es sobre la autorización. El tema que Pedro Pablo propuso para hoy va en la misma vía de lo que hemos venido trabajando. Yo creo que tú sabes que Tony nos acompañó en la última sesión del seminario después de que la vi en tu seminario en Barcelona. Pues la invité y realmente creo que fue una experiencia muy rica haber podido también trabajar con ella, aunque fuera de manera virtual. Entonces, el tema que venimos trabajando es el deseo del analista. Estamos explorando ese concepto, lo estamos pensando a la luz de la clínica, al final del análisis, etcétera. Pedro Pablo nos propuso como título, se llama las diferentes acepciones de, el deseo del analista en la teoría de Lacan. ¿Es así, Pedro Pablo? Correcto. Bueno, Sí. bienvenido. Muchas gracias. Te doy la palabra. Entonces, como te digo, podemos irnos hasta las 3:20, las 3:30, no más, que yo creo que tampoco se necesita el sacrificio.
Bueno, muchas gracias, Clara, por la introducción, por la invitación. Gracias a los asistentes, gracias al Foro de Medellín, del que tengo gran recuerdo. El Foro de Bogotá, pues solo compartí bastante con Gloria, no tanto con otros miembros. De los asistentes veo a Amparo. Saludo a Amparo. Em, ok, a ver. Bueno, yo, ah, a ver, estoy un poquito preocupado. Es un tema denso, eh, es un tema que me apasiona desde hace años. Un segundito que voy a poner mi texto por aquí a la mano. Entonces, Clara, bueno, me comentó que era entre 45 minutos, una hora, pues, de mi exposición y luego, pues, el debate. Perdón, un segundo. ¿Quieres compartir alguna presentación? No, 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 no. Es que estoy acomodando mi texto que prefiero no compartir, pero necesito yo acomodarlo aquí. Un momentito, por favor. No me tardó, sino un instante. Bien. Ok, entonces, acepciones del deseo del analista en Lacan. Comento algunos antecedentes. Este es un concepto que me ha apasionado desde hace años. Algunas anécdotas en el camino. Como mencionó Clara, yo me presenté al PASE, fue en 2013, fui nominado para el periodo 2014-2017. Recuerdo que la primera invitación de fuera de Venezuela que me llegó era del foro de Pereira, fue del foro de Pereira. Y el título era, no recuerdo exactamente cómo era, pero era algo de algo al deseo del analista. Una frase, pues de esa que acostumbramos, de algo al deseo del analista. Yo la circulé por correo en Venezuela, en Caracas, específicamente, y en Valencia. Teníamos un buen grupo en ese entonces. Recuerdo que una colega que era AM de la AMP, eh, que estaba pues entre los que se lo circuló. En ese entonces ya no estaba en la AMP, pero lo había estado. Bueno, ella respondió de inmediato, el analista no tiene deseos. Me lo respondió en un correo en privado, el analista no tiene deseos. Lo cual, bueno, a mí me sorprendió. Yo debo decir que para aquel entonces, pues, no tenía el manejo conceptual que puedo tener hoy en día. No es que sea, pues, un experto, no creo que nadie lo sea, pues, en estos temas tan complejos. Pero bueno, aquello reflejaba varias cosas, ¿no? Uno a veces, algo que se da con cierta frecuencia, que es analistas que toman el lugar de dueños del saber. Se instalan en el discurso universitario, que es el discurso del amo moderno, y entonces se colocan como dueños de la verdad. Pero en particular con relación al deseo del analista, esa idea de que el analista no tiene deseo. Bueno, este, es algo anecdótico, pero refleja pues, cosas que se dan con relación al deseo del analista. Eh, otro,
Otra anécdota situada pues a lo largo del camino, más reciente, de un colega pues que hizo una presentación al respecto y él habló del deseo del analista como el deseo de ser psicoanalista, cosa que Lacan, como veremos más adelante, particularmente aclaró que no se trata del deseo de ser psicoanalista. Bueno, son anécdotas, pero que expresa un poquito pues la confusión que existe al respecto. Una tercera, una última, es una colega brasileña que entonces expresa, no, es que el deseo del analista es solo una función, es una de las acepciones que Lacan le dio al deseo del analista. No entiendo que se me pierde el curso, aquí está. Bueno, yo puedo decir que en el transcurso de mi análisis, en el final en el periodo del final del análisis, eh, ocurrieron cambios fundamentales eh, en mí, en mi posición subjetiva, en lo que experimentaba en mi cuerpo y en otras dimensiones. Una de esas pues fue el atravesamiento del fantasma, que yo decía en aquel entonces en un texto que había sido como un movimiento telúrico, como un terremoto, como algo que había cambiado absolutamente todo. Y entre otras cosas, um, surgió también algo que yo identifiqué como deseo del analista. Era algo que yo experimentaba en mi cuerpo en presencia de de algo de los pacientes, no era la persona de los pacientes. Pero lo que sí yo estaba seguro era que yo experimentaba algo en mi cuerpo, que yo lo identifiqué en aquel entonces con deseo del analista. Bien, bueno, voy a, luego de esos breves antecedentes, he tomado información de diversas partes. Voy a leer una parte de un texto breve que circulamos algunos miembros del Colegio Internacional de la Garantía como motivación para el encuentro, la jornada de escuela que tendrá lugar próximamente, el 2 de mayo, si mal no recuerdo, en París. Eh, Lacan habló del deseo del analista entre 1958 en la dirección de la cura y los principios de su poder y 1967 en el discurso a la Escuela Freudiana de París. En el seminario 15, que fue a continuación, el seminario 15, el acto psicoanalítico del 67-68, Lacan desarrolla el concepto del acto analítico, buscando desprenderse de las connotaciones subjetivas del deseo del analista. Y 2 años después, en el seminario 17, el reverso del psicoanálisis, que es del 69 y 70, formula los 4 discursos, uno de los cuales es el discurso del analista. 3 años más tarde, en la nota italiana, que es de 1973, vuelve a referirse a un deseo del analista y entonces habla del deseo de saber. Cito a Lacan: era preciso que se añadiera allí el clamor de una pretendida humanidad para quien el saber no está hecho porque ella no lo desea. No hay analista si ese deseo no le adviene, ese deseo de saber, ¿se entiende? Es decir que ya por ello él sea el desecho de la susodicha humanidad. Ok, esta es una cita, repito, de la nota italiana. Ahora, no se trata de tener un saber, sino de un saber, de un deseo de saber
lo que no se sabe, la causa del propio horror. Si el deseo de saber debe impulsar la asociación libre para que al final el saber sobre la causa advenga al lugar de la verdad, el analista debe querer hacerse cargo de la operación y saber ser un desecho. Finalmente, en su último seminario, Lacan vuelve a vincular el deseo del analista con el saber. Allí se pregunta si se trata de saber de qué modo operar y se responde, sería completamente excesivo decir que el analista sabe cómo operar. Lo que sería necesario es que supiese operar convenientemente, es decir, que pudiese darse cuenta de la pendiente de las palabras para su analizante, lo que incontestablemente ignora. Bueno, esta es una parte de la apertura que escribí yo que está por circular en estos próximos días, así que la están recibiendo pues como una primicia. De ella quiero resaltar lo que comentaba de, con relación al acto analítico, que Lacan desarrolla ese concepto buscando desprenderse de las connotaciones subjetivas del deseo del analista. Este es un punto que es fundamental que nos detengamos allí un minuto. Cuando hablamos de deseo del analista, el deseo es el sujeto que desea. Y en psicoanálisis nosotros estamos hablando del sujeto del inconsciente. Pero en el análisis, el analista no es un sujeto, no está colocado allí como una persona, como un sujeto que reacciona a la otra persona que está allí, que es el paciente o el analizante, y que entonces reacciona con simpatía o con antipatía a las cosas que dice el paciente, y que le comente entonces de las suyas y que entonces comparte allí una intersubjetividad. No, no, nada de eso. Entonces, em, ese deseo del analista tenemos siempre que pensarlo en términos con unas comillas, el deseo, entre comillas, del analista. Bueno, Lacan estuvo intentándolo por 9 años seguidos, el trabajar ese texto, ese concepto, que es un concepto fundamental con el cual él trató de atrapar algo esencial a la posición del analista. Entonces, al final de ese periodo de 9 años, encontrándose él en su escuela muy a menudo con las confusiones que tiene las connotaciones subjetivas del deseo, entonces hace ese movimiento hacia el acto analítico, que no es deseo del analista, pero también es una manera de describir, un intento de describir algo esencial de la posición del analista. Y más tarde, más adelante, desarrolla el discurso del analista, en donde la posición del analista queda reducida a ser un semblante del objeto a causa del deseo. Bueno, entonces tengamos eso en cuenta, pues siempre que pensemos en el deseo del analista. Ojo, no significa que Lacan nunca descalificase su propio concepto y dijese, mire, no vamos a hablar más de deseos del analista. Eso no tiene sentido lo que yo dije, no, él nunca llegó a decir eso. Porque aún con las dificultades de ese concepto, las complejidades que tiene, sin embargo, atrapa en sus distintas acepciones ángulos fundamentales de la posición del analista. Bueno, prosigo. Como antes dije, Lacan habla del concepto de deseo del analista entre los años 1958 y 1967 con mucha intensidad, vamos a decir así. En estos 9 años se van reflejando
variaciones importantes en tanto acompañan las reformulaciones que él mismo va efectuando en la teoría. Hay, entre otras, dos condiciones que ponen su sello en las primeras conceptualizaciones que hace acerca de la función deseo del analista o, como dice a veces, deseo del psicoanalista. Uno es la herencia freudiana, donde el deseo del analista remite a una posición subjetiva. En Freud, el analista representa un sujeto, más allá de que lo reconozca alienado al lugar en que la transferencia lo coloca. Dos, la misma concepción de la cura en los primeros desarrollos de Lacan, en la medida en que la operación analítica está ligada al sentido y a la significación. Tenemos que recordar en particular función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis y la dirección de la cura y los principios de su poder. Pero esta posición inicial cambia a partir de los textos del Seminario 10, que es del 62-63, la angustia y la relevancia que toma allí el estatuto del objeto A como causa, como objeto causa. Si este objeto es causa de deseo y como tal resto de goce a localizar en un análisis, esto es posible solo si el analista se hace objeto causa de deseo en esta experiencia, encarnando el objeto A, soporte del fantasma del analizante, punto de anclaje de la función deseo del analista. Luego vamos a entrar un poco más en detalle en estas distintas acepciones, pero ahí ya se refleja un cambio radical en la posición inicial que estaba un poco influenciada por la posición subjetiva que le daba Freud al concepto del deseo del analista. El año siguiente, en el seminario 11, los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis y en el texto el triple o triep de Freud y el deseo del psicoanalista, no hay más lugar para el sujeto, entre comillas, analista. Esto se acentúa aún más en el seminario 17, el reverso del psicoanálisis, cuando Lacan hace del objeto A una función lógica posible de incluirse en los discursos, más aún ubicado en el discurso del analista como agente y soporte de este. Bueno, eso es una especie de resumen de ese recorrido de 9 años. Vaya, entremos un poco más en detalle. En Lacan, cada vez más su formulación irá en el sentido de una función, vaciada de la persona del analista, hasta el punto de designarla en algunos trabajos con una X, una interrogante, es decir, una interrogante, como una función matemática, una X a despejar. Más aún, hasta llegar a concebirlo como puro residuo de un discurso en transferencia. Recuerden lo de llegar a ser el desecho de la operación analítica. Lacan menciona por primera vez este concepto en La dirección de la cura y los principios de su poder, que es de 1958, en momentos en que efectúa una crítica al concepto de contratransferencia, que es un concepto que manejaban mucho los post-freudianos, sobre todo los de la época, los de la ego psychology. Recuerden que varios psicoanalistas europeos, entre ellos Loewenstein, que fue el analista de Lacan por 6 años, al final en alguna parte dijo Lacan el inanalizable, posiblemente, bueno, inanalizable por él. Bueno, muchos psicoanalistas importantes a raíz de la segunda, de la guerra mundial, emigraron a Estados Unidos
y allá adaptaron el psicoanálisis freudiano al American Way of Life, a la manera de ser, digamos así, de los norteamericanos, un poco con esa cultura de la prisa y de las soluciones prácticas, y desarrollaron particularmente la ego psychology, la psicología del yo, que es la corriente dominante en la International Psychoanalytic Association. Sin desconocer que no todo es negativo en el concepto de contratransferencia, la contratransferencia se refiere, repasemos un poco, a los afectos que lo que el analizante trae tienen en el analista. Eso recibe mucha importancia por los postfreudianos de la psicología del yo, y lo colocan como un instrumento de la cura. Ello implicaría algo así como que, bueno, un paciente le llega y le cuenta algo y uno le dijera, caramba, mire, lo que usted me cuenta me causa tristeza, yo siento realmente que tengo empatía con usted. Entonces, eso puede ocurrirle también a otras personas. Nada más que con ese ejemplo hipotético, ustedes se imaginarán um, pues lo extraño que es eso a nosotros. Entonces, pero entonces eso, repito, pues es fundamental para la psicología del yo. Sin desconocer que no todo es negativo allí, cito a Lacan, no se trata en modo alguno de la contratransferencia tal o cual. Se trata de las consecuencias de la relación dual. Si el terapeuta, así lo denomina Lacan en ese texto, no la supera. ¿Y cómo la superaría si hace de ella el ideal de su acción? Fíjense que esa posición de poner en juego la contratransferencia coloca una relación intersubjetiva médico-paciente, digamos así. El paciente y el analista, entonces están allí en una relación entre personas, entre sujetos. Eso es completamente extraño a nosotros. Para Lacan no deja de ser la contratransferencia la suma de los prejuicios del analista, allí donde hace obstáculo en tanto persona. Más aún, se trata de el efecto de las pasiones del analista, su temor, que no es el error, que no es del error, sino de la ignorancia, su gusto, que no es de satisfacer, sino de decepcionar al paciente, y su necesidad, que no es de gobernar, sino de estar por encima. Allí Lacan criticaba esa cierta posición de superioridad en que se colocaban los analistas de la psicología del yo y se colocan con relación al paciente. Es importante aquí darse cuenta de que no es que nosotros, analistas, psicoanalistas lacanianos, no tengamos, no sintamos nada nunca con relación a un paciente particular. Cito de memoria a Lacan en alguna parte donde dice algo simpático, que dice que no se trata del esporádico deseo de abrazar a un paciente o de agarrarlo en brazos y lanzarlo por la ventana, pero que no se trata de eso. Entonces, uno no puede evitar a veces tener algo, sentir algo. El punto es que eso no entre en juego en el dispositivo. Eso no debe ponerse en juego en el dispositivo. Es la posición de Lacan y con él la posición nuestra. Pensamiento fuerte este de Lacan cuando está enfrentado a la intersubjetividad, como lo hizo en Función y Campo de la Palabra. En un psicoanálisis que denomina antifreudiano,
un psicoanálisis donde la propuesta neutralidad benevolente para la posición del analista no es para él más que la máscara de un amo del deseo. Hay que recordar que los problemas de Lacan con la IPA comenzaron alrededor de 1953 y se extendieron hasta 1964, que fue su expulsión, lo que él llamó su excomunión de la IPA. Y venía pues por múltiples posiciones. Una de estas fundamentales es esta, la de poner en juego la contratransferencia. Otra es las de las sesiones de 45 minutos fijas que tenía y tiene la IPA. Él decía que eso no tiene sentido, que el inconsciente no tiene un tiempo cronológico, sino un tiempo lógico, y que no tiene sentido imponerle un tiempo fijo a todas las sesiones, que las sesiones han de terminar cuando terminan. Entonces, él estableció lo que en un principio se denominó sesiones de tiempo variable, que hoy en día conocemos a mi criterio inapropiadamente, las conocemos como las sesiones cortas o sesiones breves, que refleja lo que en la práctica sucedió y sucede muchas veces, que las sesiones pues se hicieron mucho más breves de 45 minutos, pero no, las sesiones a veces pueden durar más de 45 minutos. Entonces, pero la idea original de Lacan es que fueran sesiones de tiempo variable, que terminaran en un momento en que el analista juzgaba que allí había habido un movimiento que podía tocar el inconsciente, mover algo allí. Entonces, bueno, esas eran dos de las razones de las diferencias insalvables de Lacan con la IPA, con la International Psychoanalytic Association, que fue la institución que Freud creó buscando que defendiera su legado psicoanalítico. La otra gran diferencia se refiere al final de análisis, que para los psicoanalistas de la psicología del yo, termina con una identificación con el analista. Y Lacan sostiene, siempre sostuvo, que jamás puede terminar un análisis allí. Bueno, valga esta digresión para recordar que ahí estábamos en pleno periodo de desavenencias, conflictos de Lacan, que era un didacta de la IPA con la gran jerarquía de la IPA. Bueno, continúo. Puesta en juego la persona del analista, que le hace decir: pensad qué testimonio damos de elevación del alma al mostrarnos en nuestra arcilla como hechos de la misma que aquellos a quienes amasamos. Eso es de la dirección de la cura. Es decir, que no es una posición apropiada para el analista, sostiene Lacan, él simplemente mostrarnos ante él como un sujeto cualquiera que es afectado. Entonces, eso pues lleva precisamente a esa identificación con el analista. En ningún momento duda de que el analista está tanto menos seguro de su acción cuanto que en ella está más interesado en su ser. El bridge, el juego de bridge, es un juego de cartas, le sirve de metáfora para advertir. Lo que es seguro es que los sentimientos del analista solo tienen un lugar posible en este juego, que es el lugar del muerto. Momento. El lugar del muerto. Y si se lo reanima al muerto, el juego se prosigue sin que se sepa quién lo conduce. Yo no sé jugar el bridge, pero he leído en qué consiste y hay otros juegos que tienen una figura similar. Consiste en alguien que es mudo, que esconde sus cartas, que no las muestra y que no las ve. Entonces, hay una similitud con la posición
del analista, de precisamente no mostrar para nada su subjetividad, aparte de no ponerla, por supuesto, no ponerla en juego. Hay que decir que, sin embargo, muchos analistas, me parece a mí, que interpretaron mal esta posición del muerto, porque entonces en el dispositivo se colocan como verdaderos muertos, es decir, nunca hablan, no dicen nada, es el analista, pues que llega el paciente, se sienta o se reclina en el diván, según sea, no dice absolutamente nada, bueno, y terminó la sesión, cobran y se va. Bueno, lo estoy exagerando, pero muchas veces en la práctica es así. Y eso no es lo que Lacan propugnaba. Hay que decir, aunque esto pueda ser un punto de debate, pero es importante decirlo, que no quiere decir que un analista mudo, muerto de verdad, no tenga efecto. Esta y otras posiciones que se desvían de lo que es el psicoanálisis lacaniano, algún efecto tienen porque varios de los elementos fundamentales del dispositivo realmente los pone el analizante. ¿Qué quiero decir? El que dictamina, digamos así, que el analista es un sujeto supuesto a saber, es el analizante, es él quien lo coloca allí, quien deposita sobre él la transferencia, es el analizante. Y en esas dos cosas, un analista mudo, pues no tiene problema en sostenerla, porque el analizante la sostiene. Y si además, pues, por ejemplo, como en nuestro medio, pues que nos uh, encontramos con psicoanalizantes en medios en donde hacemos presentaciones, como en este caso, en colegios clínicos, en seminarios o en universidades u otras instituciones. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, las exposiciones teóricas, poco como la que yo estoy haciendo, crean un semblante de saber. En términos lacanianos, eso es una conjunción entre lo simbólico y lo imaginario. Y eso crea un semblante de saber. Entonces eso hace que muchas personas poco avisadas, poco avanzadas del psicoanálisis, piensen, ay, este sí sabe, usted sí sabe, yo me quiero analizar con usted. Entonces, esas y otras razones hacen que, sin embargo, un analista muerto, un analista mudo, tenga algunos efectos. Pero de allí a que pueda llevar a alguien hasta un final del análisis es sumamente discutible. Bueno, continúo. De allí puede afirmar Lacan que el analista es menos, esta es una cita muy conocida, es menos libre en su estrategia. La estrategia tiene que ver con la transferencia, pero es menos libre en su estrategia, dice Lacan en la dirección de la cura, que en su táctica. La táctica tiene que ver con sus interpretaciones, con sus intervenciones, sean estas interpretaciones, perdón, o intervenciones, que a veces también hacemos intervenciones para ponerle límite al goce, o silencios o cortes, por ejemplo, o lo que llamamos un acto analítico. Esas son las intervenciones. Entonces, allí, dice Lacan, hay mayor libertad que en cuanto a la estrategia, que es la transferencia, que no se puede jugar demasiado con ella, pero que es menos libre aún en su política. La política para Lacan tiene que ver con los fines, es decir, con el final de análisis, con lo que él apuntaba como final de análisis, que ya les dije que no era una identificación con el analista, tampoco era una adaptación a la realidad, ni un fortalecer la parte robusta del yo, ni nada de esas cómicas, que sostenían y sostienen muchos analistas post-freudianos. Donde, continúo con la cita de Lacan, donde haría mejor en ubicarse por su falta en ser que por ser. Aclaro esta frase porque es
complejidades y tiene su importancia. Fíjense que él dice, colocarse en ser, el analista es mostrarse o asumirse como que tiene un ser completo. Todo ser hablante, por su misma condición de entrado en el lenguaje, tiene, está sujeto a la castración en tres sentidos: la castración de ser, la castración de saber y la castración de goce. ¿Qué quiere decir esto? En cuanto a la castración de ser, es que no hay ningún significante, ningún grupo de significantes que digan todo lo que un sujeto es. Es imposible. No hay manera de que haya un montón de palabras con las que nosotros nos identifiquemos y que agoten todo aquello que nosotros somos y sentimos. Entonces, eso el analista debe saberlo. Entonces, eso es lo que Lacan denomina la falta en ser. Como mencioné, la castración de saber, pues la aclaro pues un poquito. También la castración de saber se refiere a que no es posible el saber total con el que soy yo Hegel. No es posible. Y es algo que demostró Lacan. No es posible alcanzar el saber total. Siempre hay, es, un, es una media verdad, un saber, no todo. Y la castración de goce es que es imposible recuperar todo el goce. La entrada al lenguaje nos corta, nos castra un goce directo de las cosas, tanto las cosas externas como las cosas de nuestro propio cuerpo. Entonces, esas son las tres declinaciones de la castración. Bueno, quedan, dicho sea de paso, quedan aquí articulados la política del psicoanálisis, que es los fines del psicoanálisis, el final de análisis para Lacan y el deseo del analista. Fíjense la importancia fundamental de este concepto. En este texto de la dirección de la cura, Lacan hace del deseo la metonimia de la falta en ser. Allí donde, cito, el sujeto, al articular la cadena significante, trae a la luz la falta en ser con el llamado a recibir el complemento del gran otro, si el gran otro, o el otro con mayúscula, como decimos, lugar de la palabra, es también el lugar de esa falta. Descifro un poco esta cita de Lacan. Todo sujeto eh, coloca coloca en el otro algo que lo complementa. Coloca allí esa falta en ser de la que hablaba, la coloca allí inconscientemente. Es parte de lo que hace funcionar, parte fundamental de lo que hace funcionar el psicoanálisis. Es algo que si hay final de análisis, eso debe caer al final. Debe caer y el analizante asumir la falta, es asumir la castración, que es uno de los elementos fundamentales del final de análisis, la asunción de la castración. Es asumir que estamos castrados, estamos inevitablemente castrados en estos sentidos en que les hablé por el mero hecho de ser seres hablantes. Sujeto y otro, gran otro, efectos del pasaje de la necesidad por los desfiladeros del significante. Es decir, la necesidad es una condición que podríamos decir así biológica, pero como somos hablantes, pues eso lo pasamos por la palabra, por el significante, y eso distorsiona todo lo que es biológico. Nosotros no somos entonces unos simples animales, somos unos animales hablantes que ya todo eso se distorsionó. Entonces ya no tenemos intuición, la intuición animal, sino que tenemos pulsiones y tenemos deseos. Tenemos pues otra cosa y tenemos un cuerpo hablante. Entonces entran sujeto y el gran otro en la dialéctica de la transferencia
de la mano de la expresión lacaniana, el deseo del hombre es el deseo del otro. Esa expresión que es tan famosa y se puede entender de diversas maneras, que no son incompatibles entre sí, desde la manera trivial, pero no por ello, trivial no, más sencilla, pero no por ello intrascendente, de que deseamos lo que el otro desea. Deseamos al otro también. Pero bueno, hay connotaciones pues más profundas, que es esa de que esa falta en el otro que captamos inconscientemente, que inconscientemente colocamos en el otro, es la causa de nuestro deseo. No se trata aquí de la función de la identificación, pues no es el sujeto asumiendo las insignias del gran otro. Esto es fundamental. Fíjense bien que entonces aquí entra la figura del gran otro. En el dispositivo, el que está colocado como gran otro, gracias a la transferencia donde lo coloca el analizante, el paciente, el analista. ¿Ve? Pero entonces buscamos que no haya una identificación, es decir, no es que el paciente se identifique con el analista. No, esa es una distorsión enorme que ocurre muy frecuentemente en los análisis y no podemos dejar de observar, aunque estos son de estos puntos polémicos que yo a veces pues debería no decir tantas cosas porque me meten en problemas. Bueno, es que uno a veces observa analizantes que son una copia idéntica de su analista. No solo eso, sino más serio, pues que eso ocurra en una etapa del análisis, bueno, es admisible, pero que ocurra en análisis supuestamente finalizados, dan a entender que ese análisis terminó fue por una identificación con el analista. Y no se trata de eso, de identificación. Esa identificación freudiana, donde el sujeto captura unos estandartes, unas características, unos rasgos de un otro, de algún otro, y quiere, los imita, quiere llegar a eso, quiere igualarse con eso. Pues no es el sujeto asumiendo las insignias del otro. Se trata para el sujeto de encontrar, perdón, que se me mueve el texto, la estructura constituyente de su deseo, es decir, de su deseo inconsciente. Es en la misma falta en ser del otro, del gran otro. Esto define de algún modo que es el deseo del analista para Lacan en 1958, un deseo que apunta al deseo del sujeto en tanto deseo inconsciente. Es la ética del psicoanálisis encarnada en la función del analista cuando reconoce que el estatuto del inconsciente es ético en tanto se trata del deseo del sujeto y el objeto de la pulsión, lugar posible para la instalación de la transferencia y que Lacan grafica con el piso superior del grafo del deseo. Recordarán que ese es el, el piso de lo inconsciente, el piso superior. Momentito. Bueno, recuerden ustedes que el objeto A no solo es el objeto causa de deseo, también es el objeto causa de la angustia y el objeto causa de goce. No nos vamos a meter en esas profundidades ahorita, pero lo anotamos por allí. Lacan afirma que el psicoanalista dirige la cura, pero no al paciente. Es por esto que habla del desser, separado del desser del analista, lo que no tiene ser, que nos conducirá en una posterior formalización al deseo del analista. En los seminarios 6, el deseo y su interpretación, y 7, la ética del psicoanálisis, proseguirá su interrogación por el lugar del deseo y el compromiso de la acción analítica con este. Pero es en el seminario 8, la transferencia, donde se preguntará muy al comienzo del mismo
por qué medios operar honradamente con los deseos, cómo preservar el deseo en el acto, la relación del deseo con el acto, está hablando del deseo del analista con el acto. Fíjense que ahí comienza a hablar del acto, aunque aún no ha desarrollado el concepto del acto analítico, cosa que hará más adelante, como ya les mencioné. Esta preocupación y el tema del amor como puerta de entrada a la cuestión de la transferencia le permiten reanudar la crítica a la intersubjetividad. Lo aborda en forma de pregunta por cuanto ella justamente, cito, no es lo más ajeno al encuentro analítico. Al mismo tiempo, y si es así, la pregunta que se hace y que dirige a los analistas es, ¿cuál es nuestra relación con el ser de nuestro paciente? Al respecto, revisa lo que considera la topología de lo que el sujeto encontrará en el análisis, en el lugar de aquello que busca. Y dice, cito, si parte al encuentro de lo que tiene y no conoce, lo que tiene y no conoce es la falta, es lo que le falta, que no sabe que la tiene, en el lugar de aquello que busca. Y dice, cito de nuevo, si parte al encuentro de lo que tiene y no conoce, lo que va a encontrar es aquello que le falta. La forma en que se articula lo que encontrará en el análisis es la de la emergencia de la realidad del deseo me equivoqué acá. Lo que encontrará en el análisis es la de aquello que le falta, a saber, su deseo. Fíjense qué bello es. Se trata en efecto de la emergencia de la realidad del deseo en cuanto tal. Hay que recordar que esto es una referencia freudiana que él nunca va a abandonar, que para Freud el deseo que importaba era el deseo inconsciente. Pero ese deseo está por múltiples razones para el sujeto no analizado, está reprimido, escondido, obstaculizado, no se puede poner en juego. Es parte de las maravillas que permite un análisis llevado hasta las últimas consecuencias. Se trata en efecto de la emergencia de la realidad del deseo en cuanto tal. Pero la complejidad de la cuestión de la transferencia no se puede limitar a lo que ocurre en el sujeto llamado paciente, en el analizante. En consecuencia, se plantea la cuestión de articular qué debe ser el deseo del analista. Fíjense que Lacan se sigue preguntando eso, que él busca respondérselo de múltiples maneras. Son muchas las preguntas que se hace al respecto. Una, qué debe conseguirse en alguien para que pueda ser un analista? Y enumera una purificación de lo más grosero de su inconsciente. Debería saber un poco más de su dialéctica, qué debe quedar de sus fantasmas y, más allá de su fantasma, si es que hay un fantasma fundamental. Hay que recordar que la idea del fantasma fundamental es de Lacan, no es de Freud. Freud hablaba de la fantasía, que en español sería el fantasma, pero la idea del fantasma fundamental es de Lacan. Es decir, en general estamos en un bosque fantasmático, pero tenemos todos un fantasma fundamental. Si la castración es lo que ha de ser aceptado en el término último de un análisis, ¿cuál tiene que ser el papel de la cicatriz de la castración en el eros del analista? Fíjense esto tan bello. Si, es decir, si uno de los pasos fundamentales del final de análisis es el asumir la castración, es asumir ese corte que nos hizo el lenguaje, es decir, esa cicatriz. Entonces, pero se pregunta cuál debe ser el papel de esa cicatriz, es decir, esa asunción de la castración, qué papel juega en el eros, es decir, en la libido del analista. Está hablando del cuerpo del analista, del cuerpo del analista, del analizante devenido analista en el final de análisis. Concluirá al respecto, cito, quizás nosotros podamos
definir las coordenadas que el analista ha de ser capaz de alcanzar para simplemente ocupar el lugar que le corresponde, definido como aquel que le debe ofrecer vacante el deseo del paciente para que se realice como deseo del otro. Dos aportes más de Lacan al respecto en el seminario 8 para ir despejando la cuestión del deseo del analista. Una es, por un lado, la importancia del concepto de atopía, es decir, topos, lugar, ningún lugar. Atopía es ningún lugar, que lo trabaja en el seminario 8, que allí aparece referida como el lado insituable de Sócrates, en ninguna parte de su ser, y que abre el camino para pensar lo que se puede exigir del lugar del analista. Es decir, que el analizante, el paciente, no pueda ubicar ese deseo del analista en ninguna parte del analista, que siga siendo siempre una incógnita, una interrogante. Lacan dice, no encaja en ninguna parte. De eso se trata, de que no encaje, de que el analizante nunca pueda adivinar ese deseo, que además hasta debe ser, a veces dice Lacan, incógnito para el mismo analista. El concepto de agalma y su relación con la función del objeto parcial, clave del deseo humano. En estos momentos de la enseñanza de Lacan estamos todavía ante el objeto como objeto privilegiado del deseo. El año 1964 es importante respecto a la formulación del deseo del analista. Por un lado está la intervención de Lacan en un coloquio en la Universidad de Roma, de la que saldrá el texto El Trieb de Freud y el deseo del analista. Trieb en alemán sería algo así como pulsión, es la mejor traducción que tenemos al español. Es interesante aquí su definición de la libido para entrar en el tema del deseo. Dice, la libido no es el instinto sexual. Su color sexual es color de vacío, suspendido en la luz de una ansia. Ansia ligada a la castración, carencia con que se instituye el deseo y que le da ocasión de insistir. Es de esencia, pues el deseo viene del otro y el goce está del lado de la cosa freudiana, es decir, de das Ding. Ok, bueno, con esta pronunciación mía de la libido, me introduzco a algo pues medio humorístico que en general los psicoanalistas no pronunciamos libido, aunque es una palabra grave, acentuada en la penúltima sílaba, es decir, libido. Sin embargo, la gran mayoría pronunciamos lívido, que es otra cosa, escrita con P pequeña, es la palidez del muerto, se puso lívido, se puso blanco. Entonces, pero los psicoanalistas en general pronunciamos lívido, lívido, en español pronunciamos así. Entonces, bueno, yo no sé si es que, pues, como la libido tiene que ver con algo sexual, entonces los psicoanalistas nos ponemos lívidos, blancos, ante la libido. Bueno, es un intento de aflojar un poco esto que yo sé que está muy denso, pero es que el concepto es así. Desde aquí, los interrogantes que hacen al lugar del analista. ¿Cuál puede ser entonces el deseo del analista? ¿Cuál puede ser la cura a la que se consagra? Entonces, ¿cuál es el fin del psicoanalista más allá de la terapéutica? Fíjense que lo llama así, separa el psicoanálisis de una simple psicoterapéutica. Imposible no distinguirlo de ello cuando se trata de hacer un análisis. Y he aquí la frase que constituye una tesis de Lacan. Es el deseo del analista el que en último término opera en el análisis. Esto es fundamental que lo entendamos. Es esencial, clave al dispositivo analítico. Lo que mueve un análisis es el deseo del analista, por complejo que sea ese concepto,
por inasible que sea, eso, luego convertido en acto del analista o en semblante de objeto A, pero es eso lo que le mueve el dispositivo, lo que mueve el análisis. Fíjense que para Freud era el deseo del paciente. Para él, el fenómeno de la transferencia no puede concebirse sin suponer el deseo del analista. La concibe como efecto del dispositivo de la cura en la medida en que hay una creencia en el inconsciente que permite sostener que el analista forma parte de él. No es la transferencia en su aspecto espontáneo por fuera de la experiencia analítica. El seminario 11, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Un momento, Clara, ¿cuántos minutos más o menos tengo? Pues júzgalo tú, son las 3 de la mañana. Bueno, tú me dijiste que era entre 45 minutos y una hora, pero bueno, no quiero alargarme demasiado, esto es muy denso. Ujú. Entonces no quiero dormirlos, Hasta aunque ya sean 7 de ahora. la noche, no quiero dormirlos prematuramente. Voy Ah, a tocar ciertos puntos fundamentales y paramos pues para hacer debate. ok. El seminario 11, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis del mismo año, retoma el tema central del seminario 8, la transferencia, como intento de construir el deseo del analista a partir de una concepción de la transferencia articulada alrededor de una doble suposición, la de la función sujeto supuesto saber y la de la analista deseante y no solamente deseado. Lejos de la abstinencia y de la neutralidad benevolente del analista, este encarna un deseo más allá de todos los bienes. Deseo del otro que puede captar el deseo del sujeto. Detrás del amor llamado de transferencia, podemos decir que lo que hay es la afirmación de la ligazón del deseo del analista al deseo del paciente. Fíjense bien que aquí está concretando algo fundamental de la transferencia. No es la transferencia en general, porque la transferencia no ocurre solamente ni primeramente, no la inventó el análisis, la transferencia ocurre en todas partes. Pero la transferencia en psicoanálisis tiene sentido en relación al deseo del analista y el sujeto supuesto saber. Se trata del deseo del analizante, en su encuentro con el deseo del analista. La transferencia no es aquí la sombra de algo vivido antes. El efecto de transferencia es el efecto de engaño que se repite en el aquí y el ahora, en tanto el deseo del analizante está sujeto al deseo del analista. El sujeto supuesto saber, del sujeto supuesto saber al deseo del analista se teje en la transferencia el pasaje del ideal del yo al objeto A. Este es otro paso, otro elemento muy denso, pero es fundamental. Recuerden que el, el sujeto en las tópicas freudianas tiene y en los conceptos freudianos tiene dos elementos que son ligados pero que no son lo mismo, que es el ideal del yo y el super yo. Entonces, el ideal del yo, que está constituido por todos los ideales que tiene el sujeto y de los cuales se sostiene, esos deben deslizarse hacia el objeto A en el final del análisis. Pero también la complejidad de los procesos de alienación y separación en el curso de la cura. Se refiere a la alienación al significante y a la separación del analista. En el primer tiempo, el sujeto tiene una relación con su analista alrededor de ese significante privilegiado que es el ideal del yo, momento de alienación al significante. Faz engañosa de la transferencia, desde donde el gran otro me ve tal como me gusta que me vea. Hay que ver ahí que eso tiene que ver con la pregunta del qué voy, qué me quieres, cómo me quieres. Pero es en este punto mismo del engaño de la transferencia, allí donde el sujeto descubre al analista que la operación tiene
perdón, se me fue, que permitir la distinción, pero también el mantenimiento de la distancia entre el punto donde el sujeto se ve a sí mismo como amable, es decir, como digno de ser amado, el objeto definido como narcisista, y pequeña de A. Te lo ven en el esquema L y en el grafo del deseo. Y allí donde se ve causado por la falta, como falta por el objeto A. El mecanismo fundamental de la operación analítica es el mantenimiento de la distancia entre I mayúscula, el ideal del yo, y A pequeña, objeto causa de deseo. La transferencia aparta la demanda de la pulsión. En cambio, el deseo del analista la vuelve a llevar a la pulsión. Por esta vía, aísla el objeto A, lo aleja del I del ideal del yo, lugar que el analista es llamado a encarnar desde la transferencia. Operación posible en tanto forma parte del inconsciente. Bueno, voy a terminar con esto. Una ética del deseo que lo conduce a abandonar esta idealización para hacer de soporte al deseo A separador, al objeto A separador. Ir más allá de la identificación. Esto es posible porque el deseo del analista sigue siendo una X, una interrogante, no tiende a la identificación. Lleva así la experiencia del sujeto al plano en que puede presentificarse. De la realidad del inconsciente, la pulsión. Es importante aclarar siempre que es un deseo que opera como función y no como una modalidad de la pulsión. Es decir, no es que el deseo del analista en el analista ponga en juego una pulsión suya allí. No se trata de eso. Aquí es donde Lacan dará una definición del deseo del analista que ya es toda una indicación para la práctica. El deseo del analista es un deseo de obtener la diferencia absoluta. No es un deseo puro. En tanto, no es un deseo en estado puro, es también limitado. Bueno, como dije, vamos a dejarlo allí. Eh, Quedan muchas cosas por decir, pero esto nos evidencia tanto la complejidad del concepto del deseo del analista como que son diversas las acepciones que tuvo para Lacan ese concepto y no una sola. No podemos decir, no, Lacan lo que quería decir era tal cosa. No, él dijo diversas cosas y cada una de ellas tuvo y sigue teniendo su validez. Bueno, muchas gracias por su atenta escucha. Sé que ha sido pues un texto denso. Espero pues que algo podamos haber sacado. Adelante, Clara Cecilia. Gracias, Pedro Pablo. Realmente sí, creo que tienes un recorrido, pues me sorprendió, inclusive porque has podido hacer un recorrido, inclusive extrayendo de otros aspectos que pareciera que no remiten directamente al deseo del analista, pero que, bueno, vamos a sentar pues la cámara. Me gustaría verte si es posible. Sí. Ay, por fin veo un ser humano. Manu, Me sentía yo muy extraño hablando al computador. bueno, pero aquí estamos Ok, varios presentes y hay como unas 25 personas por el Zoom. Todos te hemos estado viendo. ok. Bueno, Pedro Pablo, te decía que muchas gracias porque la verdad me ha sorprendido el recorrido. Inclusive podría ser que consideremos, que tú consideres la posibilidad de volvernos a acompañar, porque sí creo que vale la pena seguir todo este desarrollo que has hecho. Pues vas en el 64 y nosotros realmente estábamos trabajando textos de la carta a los italianos, pero no habíamos echado este fundamento en todo este trayecto que tú estás trazando. Yo te lo agradezco mucho. Quiero dar la palabra como para ver si hay algunas preguntas y si no, pues luego yo podría formularte también
más que preguntas, ¿cierto? Es decir, como algún comentario. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta en el chat? Bueno, o todo quedó completamente claro o no se No, 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 entendió tranquilo. absolutamente Espera nada. un momentico, al contrario. ¿Quién? Yo no veo quién está levantando. Amparo Ortiz levantó y Ramiro Alejandro Arango, creo. Bueno, entonces en ese orden, Amparo y Ramiro, Amparito. Yo es que aquí no sé por qué yo no veo, tengo que hacer algo. Amparo, abre tu micrófono. Ah, está abierto, pero no te escuchamos, Amparo. A ver, yo veo, no, No, no Amparo, escuchamos. el micrófono. Por cierto, Gloria, tú puedes poner tu cámara para ver otro ser humano allí en vez de esa figura inquietante que veo allí. Definitivamente, preferimos tu rostro sin lugar a dudas. Ese otro me tenía asustado. Parecía él unheimlich. Amparo, no sé, algo pasa con el micrófono de Amparo. Si quieres, miras y le damos dando la palabra Sí, tanto a Ramiro mientras que tiene un Amparo problema ahí de resuelve su audio, lío. porque fíjate que activó el micrófono, pero no se te Sí, oye, sí, sí, Amparo. está activado, pero Tiene no un problema escucha, ahí con, no se escucha. mientras te fijas a ver, Amparo, a ver qué dificultad tiene, a ver si la logra resolver. Entonces le damos la palabra a Ramiro mientras. Ramiro. Perfecto, muchas gracias. Dale. Bueno, voy a Ramiro convocar. Alejandro Sí, Arango. señor. Está en paños menores, Ramiro, perdona la No, broma, yo señor, no. tengo sentido de humor, que no pone la cámara. Ah, no, Ya, ya, ahora ya, sí, ya. pero La bueno, hombre, puse. es que yo no sabía si estaba, yo estaba con esa función que dice, compruebe si no es un robot. Bueno, Bueno, Ramiro, eh, adelante. perfecto, gracias, Pedro Pablo. Algo de la parte final de su exposición a mí me llamó la atención y quizá me puso a pensar en cosas un poco quizá desviada de lo que usted nos estaba presentando. Y era ese momento en el que usted marca y habla de una ligazón entre el deseo del analista y el deseo del analizante, ¿cierto? Posterior a eso, acto seguido nos menciona sobre la transferencia y el sujeto supuesto saber. Y digamos que uno, o al menos yo tendería como a pensar esa ligazón en una sola vía, ¿cierto? Inicialmente, tentativamente inicialmente, entre el deseo del analizante dirigido hacia eh, el lugar del analista, por decirlo de alguna manera. Eh, pero cuando habla de esa ligazón, no sé, me viene un poquito como a la cabeza si hay alguna especie de de bidireccionalidad entre esos dos deseos y cómo lo uno determina lo otro o pone en relación a lo uno con lo otro, es decir, una ligazón bidireccional más que unidireccional. Entonces, es un poco como lo que me suscita esa expresión. Me gustaría que pudiera quizá comentar un poquito sobre Con eso. mucho gusto. Muchas gracias. Amparo, ya lograste resolver. Gracias, gracias, Ramiro. Bueno, si luego la puedes escribir en el chat también, si es posible, brevemente, si puedes resumirla. Respondo a Ramiro, ¿sí? Ok, Sí, adelante. fíjate, Por lo menos no hay otro. perdón, sí, Clara, sí, Adelante, sí, respóndele ok. a. Ajá, no, mira, definitivamente, Ramiro, la respuesta a tu pregunta es no, no puede haber una bidireccionalidad. Fíjate que Lacan, en función y campo de la palabra, él comienza precisamente cuestionando la intersubjetividad
de los analistas de la psicología del yo. Y más adelante, pues allí en ese mismo texto habla es de una interlocución de una interlocución y de un encuentro más bien interlingüístico. Entonces ahí va separando al analista, lo va separando de su función, de su objeto. Eso más adelante, como creo haber mostrado, él lo va profundizando más y más y más y más hasta llegar en el discurso del analista. Recuerden que el analizante, recuerden los 4 elementos. Arriba a la izquierda tenemos al A, que representa el objeto, causa de deseo, y a la derecha, arriba, a su derecha, está el sujeto dividido. ¿Ve? Es decir, es una representación de esa posición clave del analista de ser semblante del objeto causa de deseo. Solamente semblante de objeto causa de deseo. Él no puede dejar salir más nada de allí hacia el paciente. Ese deseo del analista que digamos, aunque no llegamos a hablar de esas otras connotaciones, aclaro que no fue que en el 67 Lacan dejara de hablar del deseo del analista, porque en la nota a los italianos vuelve a hablar de un deseo del analista, ahí lo declina en cuanto a un deseo de saber de su propio horror, y también entonces eso lo habilita para saber del horror de los analizantes, lo que ningún sujeto quiere saber. Y que no solo eso, en su último seminario, Lacan vuelve a hablar del deseo del analista, es decir, él jamás abandona este concepto. ¿Ok? Pero fíjate, volviendo a la pregunta de Ramiro, el deseo del analista debe mover al analizante, pero no lo debe mover a bailar ni a cantar. Bueno, si su deseo inconsciente va por allí, pues que hay un bailarín o bailarina profesional, bueno, puede ser, pero no en el dispositivo, por favor. Sino que es que mueva el deseo inconsciente del analizante y un deseo particular, que es el deseo de descifrar su inconsciente, el deseo de analizar. Hay un texto de una referencia de Colette Soler que a mí me gusta mucho ahorita, es creo que de retorno a la función de la palabra precisamente, en donde ella habla de que muchos analistas se quejan de que hay una falta de desear de que ahora pues hay como falta de deseo en los analizantes. Y ella dice que no, que lo que el analista debe preguntarse es por una falta de su capacidad para hacer desear al analizante. Esa es la función del deseo del analista. No es que el deseo, eso explica, creo que claramente, la influencia, la unidireccionalidad, la parte que va del analista al analizante, Ramiro, y todos. ¿Ve? Es esa influencia de eso, ese deseo del analista tan complejo, con tantas aristas, sin embargo, va hacia el analizante tratando de tocar, de motivar, de activar ese deseo, pero en sentido contrario, ¿no? Ese deseo del paciente, del analizante, del sujeto que está allí, no crea nada en el analista como sujeto, nada, porque el analista no está allí como sujeto. No, ay, no, salí de esta sesión con este paciente y salí tan motivado. Ay, ahora quiero ser más analista porque esto me ha motivado mucho. Eso no ocurre, o no. Este paciente es fatal. Yo no lo quiero ver más porque me está quitando las ganas de yo ser analista. O bueno, no, salí de esta sesión y entonces estoy motivado. Ahora voy a enamorar a una mujer. No, eso no puede ser, es una locura. Entonces, bueno, yo lo digo así un poco caricaturescamente, pero que exagera, pues, pero para reflejar por qué no puede haber en absoluto ninguna direccionalidad. El analista no está allí como sujeto, para nada. Ok, otra pregunta o comentario. Pero Pablo, mira el chat porque Amparo dice que si puedes Ok, ampliarlo. voy a mirarlo. Ok, gracias, ¿Quieres Amparo. mirar? Ujú. Ajá. Que si puedes aclarar lo que has dicho, que el deseo del analista no es un deseo puro, es lo que te pregunta Amparo.
Ajá, podrías ampliar sobre que el deseo no es un deseo, sino un deseo limitado y un deseo de obtener la diferencia absoluta. Fíjense que ya pues para ese entonces Lacan estaba lidiando con las dificultades de que se daba cuenta que los que le seguían no daban pie con bola, como decimos en Venezuela. Bueno, yo creo que en Colombia también se dice con el deseo del analista, pues, que a menudo lo confundía como un deseo cualquiera. Entonces, él se empeñaba en limitarlo y aquí lo dijo de una manera más explícita. No, señores, no es un deseo puro. Es decir, no es un deseo subjetivo. No es un deseo que el analista tenga y que su falta esté ubicada en el analizante. No es eso. Pero esa fue la expresión que Lacan encontró cuando él comenzó a hablar de esto en el 58. Quizás él después se arrepentiría, conche, debió buscar otra, pero esa fue la que encontró. Y Lacan pues, era un tipo terco y tenaz. ¿Entiendes? Y él no abandonó eso. Fíjense que hay otras cosas que él cambió. Por ejemplo, él cambió la concepción del inconsciente como cadenas de significantes. Eso lo cambió él al final y dijo, no, mire, lo que yo dije no es así. Lo real del inconsciente está constituido por significantes que no hacen cadena. Entonces Lacan no solo destituyó a todo el mundo, este, a Platón, a Sócrates, a Aristóteles, a Kant, a Heidegger, a todo el mundo, pues, sino que hasta el mismo Freud, sino que se destituyó a sí mismo. Pero con el deseo del analista, él no hizo eso, él fue cambiando de acepción y hasta de nombre, pero nunca lo abandonó. Repito que lo mencionó hasta en su último seminario. Entonces, es un deseo puro y limitado, es limitado al dispositivo, limitado al momento en que está analizando y limitado a buscar la diferencia absoluta, limitado a mover el inconsciente. No está abierto a la persona del analizante, que no vaya a desear entonces a un analizante o a desear que se case o a desear que se muera ni nada por el estilo. No, no va a desear nada del analizante, salvo que descifre el inconsciente, que desee descifrar. Bueno, es lo que puedo decirte por ahora, Amparo. Gracias por tu pregunta. Yo quisiera hacer un comentario. Sí, Eh, adelante. sí, no, que me parece pues muy interesante, pero Pablo, como esta articulación que tú nos planteas, situando cómo es en el año 58, en el texto de la Dirección de la Cura de Lacan, donde aparece por primera vez esa expresión del deseo del analista, y que pues recordando que es un texto de Lacan que es contemporáneo del seminario sobre el deseo y la interpretación, ¿no? Que va a dictar precisamente entre el 58 y el 59. Entonces, como esa articulación que tú nos planteas, ¿no es cierto? Primer momento donde aparece la expresión y cómo va introduciendo luego otras categorías como la de acto analítico, la de discurso analítico, que tú lo has insistido, nunca abandona el uso, ¿no? De la expresión, pero al tiempo encontramos otras categorías, como estas dos que tú sitúas, que refieren finalmente, y tú lo dijiste hace un rato, definen o intentan definir lo que es el lugar del analista en la experiencia analítica, la posición del analista, ¿no? Entonces, me parece muy interesante porque nos abres como la vía en ese recorrido que tú has hecho de no aislar como la categoría de deseo del analista, sino considerar que en Lacan está el acto analítico, que luego vendrá la teoría de los discursos con el discurso del analista, y que son elaboraciones que Lacan va haciendo, donde uno de los asuntos en el centro es eso, el lugar del analista, la función del analista en la experiencia analítica. Quería hacer como ese comentario. Bueno, me contenta muchísimo y te agradezco ese comentario, Gloria. Fíjate que tú lo defines como un lugar del analista, es decir, buscas
un significante que atrape esos tres conceptos interconectados: el deseo del analista, el acto analítico y el discurso del analista. Eso mismo me ocurrió a mí, le ocurrió a otros colegas, y entonces yo en mi caso, yo lo llamé posición del analista. Posición del analista, y entonces tuve la iniciativa de buscar varios colegas para hacer un cartel intercontinental y bilingüe, en donde explícitamente digo que lo que buscamos es estudiar la conexión entre estos tres conceptos. Allí están un miembro del Foro de Medellín, que es Jorge Escobar. Está Ana Alonso del Foro de Madrid, que creo que ustedes la conocen. Está Constanza Lobo del Foro del noroeste de Argentina, que es actualmente AE. Y está Miriam Piño Fuses del Foro de Sao Paulo, que es miembro de la, no sé exactamente cómo se llama, de la Comisión de Acogida, no, perdón, epistémica y de orientación, creo que, pero no sé cómo se llama ya, colaje o no me acuerdo, pero hay equivalente en América Latina Norte, hay otro nombre. Pero bueno, lo cierto es que entonces comenzamos precisamente un cartel en donde vamos a estar trabajando eso, cada uno desde su propia inquietud. Entonces me contenta mucho que me hayas regalado, que lo transmitiré al cartel, ese concepto: el sitio, el lugar del analista. Es eso, es la posición. ¿Cuál es la posición? Es el lugar. ¿Cuál es el lugar? El sitio del analista. Y es un compendio de esos distintos conceptos que están en el núcleo. Ok, Clara, Clara creo que quería decir algo. Sí, pero espérate, aquí hay una pregunta que te van a formular. No sé si... En la sala. Sí, Sala. Bueno, mi pregunta pues va en este, Está sentado, creo que la persona está sentada allí al también. Si lado es, de, si es posible que Ajá, si es posible que Clara, verte tú la te cara. corras un tris para que lo veamos. Vente para acá. Preferimos ver a Clara, pero también queremos verte a ti. muchas gracias. Perdón, ¿cuál es tu nombre, por favor? Mi nombre es Libardo. Libardo. Sí. ¿Ok? ¿Libardo qué? Libardo Hernández. Ok, Libardo Hernández. Bueno, mucho gusto, Libardo. Adelante. Bueno, la pregunta mía es, pues, en este proceso, en esta que usted expuso, si entonces el deseo del analista va dirigido o va centrado en la dirección de la cura y en llegar a la cura. Pues es lo que logro percibir. Ok, esa es tu pregunta. Sí. Ok, sí, cómo no. Mira, bueno, tú sabes que los psicoanalistas tenemos un sesgo profesional, como todos, ¿no? Entonces, cónchale, uno no puede, uno sale del dispositivo y a veces sigue teniendo los significantes dándole vueltas en la cabeza. Entonces, tu nombre, Libardo, de inmediato me recordó a los bardos, a los poetas, que era como se llamaban a los poetas itinerantes que iban de poblado en poblado recitando sus poesías. Entonces, Libardo, poeta, te regalo esa, bueno, que seguramente ya tú la habrías en algún momento asociado, pero te dejo esa perturbación allí. Mira, definitivamente la respuesta es sí. Es otra manera de poner. Fíjate que cuando esa expresión dirección de la cura, nosotros tenemos que tomarla con pinza, es decir, desde nuestra posición de analista. No se trata de la cura de los síntomas. Cuando nosotros decimos cura, es un sinónimo del análisis. Recuerda que nosotros somos, el alivio de los síntomas viene como un efecto secundario, vamos a decirlo así. Viene, viene viene de hecho, pues. Nosotros no nos concentramos en eso. Es cierto que a veces una persona, un paciente, llega tan mal que uno tiene, caramba, que concentrarse en aliviarle, en bajarle la angustia o en sacarlo de una inhibición, qué sé yo,
o que tiene una caída de objeto y casi una melancolía, qué sé yo. Es cierto, pues, pero uno es un analista y entonces uno está pensando es en una cura tomada como análisis, es decir, como un análisis que aspira a llegar a la diferencia absoluta, que aspira a llegar al final de análisis. Y el motor de eso es el deseo del analista. Es el deseo del analista en todas y cada una de sus acepciones, que no es el deseo de ser psicoanalista, como lo aclaró Lacan en el 67 en la locución a la Escuela Freudiana de París. O sea, uno puede desear ser psicoanalista, muy bueno, chévere, qué bueno, está bacano, pero eso no es el deseo del analista. El deseo del analista es esto que hemos tratado de descifrar y que ya se ve que es súper complejo, pero que es esencial. Y que yo vuelvo a empatar con lo que yo decía al principio, que fue que yo lo experimenté en mi cuerpo y yo lo sigo experimentando en mi cuerpo. Y siento que así tiene que ser con todo analista, que tiene que experimentar algo en el cuerpo. No es que el analista, aunque no sea sujeto, no quiere decir que ahí lo que está es un robot, una máquina de interpretar que no siente, que no experimenta nada. No, eso no tiene, no puede ponerse en juego en el análisis en los sentidos que he dicho de hacerse un sujeto allí, pero cómo quitarle al analista las marcas de goce de su Lalang y las huellas de goce de todo el goce acumulado en el transcurso de una vida. Eso es imposible, que el analista no esté allí en su goce, en el goce que está en su cuerpo. Entonces, eso está vinculado con todo eso, es el motor de todo esto. ¿Ve? Pero entonces ese es definitivamente todo eso que viene del cuerpo y que se concreta en deseo del analista o en acto analítico o en discurso del analista, en ser semblante de objeto, es lo que motoriza la cura y la dirección de la cura. Gracias, Libardo, por tu pregunta. Muchas gracias. Bueno, ¿habrá otra pregunta? Yo quería solamente hacer un comentario porque en relación a esta afirmación de si el deseo del analista es o no un deseo puro, porque he leído las dos acepciones y estoy de acuerdo con la definición que hace un momento, pero yo lo había pensado también como un deseo puro desde otra perspectiva, en el sentido de que es un deseo que no depende del deseo del otro. En ese sentido sería un deseo depurado, más bien, si lo pudiéramos decir así, ¿cierto? Es decir, que si con la trayectoria que nos hiciste inicialmente, el deseo la apertura, gracias por la primicia, que para los que no saben, preparando la cita internacional, se mandan algunos textos periódicamente y lo que sabemos es que la próxima será la escrita por Pedro Pablo en relación al deseo del analista precisamente. Entonces, la pregunta no es una pregunta, es un comentario, o sea, es un deseo que no depende del deseo del otro. En ese sentido, lo he entendido como un deseo puro. Eso me gusta, me gusta. Es una manera conceptual muy apropiada, pienso yo, de definirlo. Claro, a mí me gusta, yo no descarto las maneras mías porque transmiten Claro. algo carnal. Sí, Carnal, mira, uno no desea a una paciente o a un paciente, no desea, oye, yo quiero enamorar a este paciente, o no desea que se muera, ni desea que se case, ni que tenga hijos. Bueno, eso no es lo que se pone en juego. Uno puede eventualmente tener algún deseo, cónchale, ojalá que esta persona encontrara a alguien o que pudiera resolver este problema, que pudiera encontrar trabajo, que pudiera salir embarazada esta mujer. Uno puede desearlo, el punto es que eso no se pone en juego en el análisis. ¿Ves? Eso no se pone en el juego en el análisis. Por eso lo digo, es una manera más carnal de transmitir eso, pero lo que dice, si quisiéramos poner eso en otras palabras, es un deseo que no depende de la falla en el otro, en el gran otro. ¿Entiendes? En ese sentido es un deseo, o me gusta, depurado. Lo voy a pensar si llamarlo depurado, pero con la primera parte estoy completamente de acuerdo. Es un deseo que no depende de la falla en el deseo del otro. Porque es que, recuerden lo que yo dije, un deseo entre comillas. sí. Es un deseo que hasta a veces nos podríamos arriesgar a decir un deseo que no es deseo.
Ujú. Pero eso lo dejamos pues para otra oportunidad, el explorar esa posibilidad. Esperemos que haya una próxima oportunidad. Estás desde ya invitado. Yo Bueno, creo que, bueno, bueno, el sábado nos vemos porque el sábado, como les decíamos al comienzo, con Pedro Pablo vamos a trabajar sobre la autorización. Algo va a salir también allí, pero de una vez estás invitado a continuar con nosotros este trabajo. Realmente me pareció muy rico, me sorprendió mucha de la trayectoria que hiciste y está en el camino. Muchas gracias realmente por este recorrido que hiciste. Muchas gracias por el esfuerzo que haces hasta esta hora todavía trabajando con nosotros. Yo creo que podríamos dejar por hoy, pero estás invitado. Tendríamos que bueno, cómo programar no, yo una creo, nueva a mí también me cita. interesa porque es un concepto que, perdona que te interrumpí, Clara. Sí, no, 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 adelante, sí. Sí, Dilo. a mí también me interesa porque como ven es un concepto que me apasiona desde hace mucho y me va a seguir apasionando, espero, pues hasta que pase para el barrio de los acostados. Entonces, sí, yo quiero pues continuar y me encanta pues tener esta audiencia, espero no haberlos torturado demasiado, pues, pero es que vale la pena, pues es algo Vale la pena. cónchale, que despierta el deseo, ese otro, este, sí no, este es un deseo impuro, ese es el deseo, despierta el deseo de seguir estudiando y de seguir leyendo y de seguir analizando. Entonces, bueno, gracias Clara por la invitación de nuevo, gracias a los asistentes, gracias a los foros de Medellín y Bogotá. Muy bien, entonces nos vemos el sábado y Muy bien, programamos el ok. próximo encuentro. Me interesa mucho continuar. Que Bien, como acabes de yo termino mis amanecer muy bien. seminarios siempre, los Muchas quiero mucho. gracias. Muchas gracias. Chao.